Imagina despertar un día y darte cuenta de que la única forma de sobrevivir es devorar a tus propios hijos. Esto no es ciencia ficción. Esto ha sucedido. Y sucede más de lo que imaginas. En el interior de un bosque denso, donde la luz del sol apenas logra atravesar las hojas, existe una ciudad. No de humanos, sino de hormigas. Millones de ellas. Trabajando, construyendo, defendiendo. Una máquina perfecta de vida colectiva que ha existido durante miles de años sin detenerse. Esta colonia era diferente. No por su tamaño. No por su especie. Sino por lo que estaba a punto de hacer. Todo comenzó en un periodo que parecía completamente normal. Las obreras salían al amanecer en largas filas organizadas, casi militares. Cada una sabía exactamente lo que tenía que hacer. Algunas cargaban fragmentos de hojas más grandes que sus propios cuerpos. Otras transportaban insectos muertos de regreso al nido. Era una danza antigua, repetida todos los días, sin fallas. En el centro de todo, protegida por capas y capas de túneles excavados en la tierra húmeda, estaba la reina. Enorme, inmóvil, generando vida a un ritmo constante. Decenas de huevos por hora. Larvas que serían alimentadas, cuidadas y transformadas en las próximas trabajadoras de la colonia. La colonia respiraba como un único organismo. Y ese organismo estaba sano. Pero eso no era lo peor que estaba por venir. En las semanas siguientes, algo comenzó a cambiar en el entorno. El bosque, antes generoso, empezó a cerrar sus puertas. Una sequía silenciosa comenzó a instalarse. No la sequía dramática que mata árboles y seca ríos, sino aquella sutil, traicionera, que va agotando los recursos poco a poco, casi sin que nadie lo note. Las rutas de forrajeo se volvieron más largas. Las obreras regresaban con menos alimento. A veces, volvían con las mandíbulas vacías. Dentro del nido, las reservas comenzaron a disminuir. Al principio, nadie, por así decirlo, lo notó. La colonia siguió funcionando. La reina siguió poniendo huevos. Las larvas continuaron creciendo. La vida siguió su curso. Pero hay una regla cruel que rige todas las colonias de hormigas, una regla que los seres humanos tardan años en descubrir y aún así se inquietan cuando la aprenden. Cuando los recursos se agotan, el sistema no colapsa. Se adapta. Y fue ahí cuando todo cambió. Las primeras señales eran casi imperceptibles. Una larva que desaparecía del criadero sin explicación. Un huevo que se desvanecía durante la noche. Las obreras encargadas del cuidado de las crías comenzaron a comportarse de manera extraña, un poco agitadas, un poco dudosas. Como si supieran lo que venía. Como si todo el nido estuviera conteniendo la respiración antes de tomar una decisión de la que no habría vuelta atrás. Y la pregunta que nadie había hecho aún en voz alta comenzaba a tomar forma en las profundidades de esa tierra oscura. Cuando la comida se acaba, ¿a quién estás dispuesto a sacrificar? ¿Para sobrevivir? El hambre dentro de una colonia de hormigas no funciona como el hambre humana. No tiene rostro. No tiene llanto. No tiene desesperación visible. Actúa en silencio, como un veneno que va paralizando el sistema desde dentro, capa por capa, hasta que el organismo se ve obligado a tomar decisiones que ningún ser vivo debería tener que tomar. Y esta colonia estaba llegando a ese punto. Las reservas de alimento, que antes ocupaban cámaras enteras excavadas con precisión quirúrgica, ahora estaban a la mitad. Luego a un tercio. Luego casi nada. Las obreras forrajeras seguían saliendo, pero el bosque estaba cada vez más silencioso. Los insectos que antes abundaban en las hojas habían desaparecido. Las fuentes de azúcar natural se habían secado. Incluso los hongos cultivados dentro del nido, aquellos que algunas especies mantienen como verdaderos cultivos subterráneos, comenzaron a marchitarse por la falta de materia orgánica fresca. La colonia estaba siendo estrangulada. Pero eso no era lo peor. Fue entonces cuando el comportamiento de las obreras empezó a cambiar de verdad. Las hormigas están programadas para actuar por el bien colectivo. Esa es la base de todo. El individuo no importa, lo que importa es la colonia. Es una lógica fría, casi inquietante cuando te detienes a pensarlo. Pero es exactamente esa lógica la que las hace tan eficientes, tan invencibles. Y fue esa misma lógica la que comenzó a transformar el nido en un lugar perturbador. Las primeras en sentir el impacto fueron las larvas más jóvenes. Pequeñas, vulnerables, incapaces de moverse o defenderse. Dependían completamente de las obreras para sobrevivir, para ser alimentadas, calentadas, protegidas. Pero ahora, las obreras que llegaban al criadero lo hacían con las mandíbulas vacías. Y comenzaron a quedarse más tiempo del que deberían alrededor de las larvas. Observando. Los científicos que estudian este fenómeno lo describen con una frialdad desconcertante. La colonia comienza a calcular. No de forma consciente, no existe conciencia individual en una hormiga. Pero el sistema en su conjunto empieza a ponderar vidas. ¿Cuántas larvas pueden sobrevivir con el alimento disponible? ¿Cuántas obreras son necesarias para mantener el nido funcionando? ¿Quién es esencial? ¿Quién es prescindible? Y fue ahí cuando todo cambió de verdad. Las primeras larvas desaparecieron durante la madrugada. Sin lucha. Sin resistencia. Simplemente, desaparecieron. Y en el lugar donde estaban, las obreras continuaban moviéndose con normalidad, como si nada hubiera ocurrido. Como si fuera natural. Como si siempre hubiera sido así. Pero había algo aún más perturbador ocurriendo en las cámaras más profundas del nido. La reina no había dejado de poner huevos.
Continuaba produciendo vida a un ritmo constante, porque esa es su única función, su única razón de existir. No sabe que las reservas se han acabado. No sabe que las larvas están desapareciendo. Solo sabe hacer una cosa: generar más bocas que alimentar. Y cuanto más huevos ponía, más el sistema entraba en un colapso silencioso. La colonia estaba atrapada en una trampa cruel, necesitaba más alimento para sostener a las larvas, pero no tenía comida. Y aún así, seguía generando larvas de todos modos. Fue entonces cuando las obreras tomaron una decisión. Una decisión que no existe en ningún manual de supervivencia humano. Una decisión que va en contra de todo lo que entendemos sobre el instinto materno, la protección y el cuidado. Una decisión que, cuando la entiendes por completo, es imposible de olvidar. Dejaron de proteger a las larvas. Y comenzaron a irarlas de otra manera. El primer acto de canibalismo dentro de una colonia de hormigas no ocurre con violencia. No hay gritos. No hay huida. No hay batalla. Sucede con una calma que es casi más perturbadora que cualquier brutalidad. Fue durante una noche sin luna, al menos así me gusta imaginarlo, que las obreras del criadero finalmente cruzaron la línea. Una larva fue retirada del grupo. Transportada con el mismo cuidado, la misma delicadeza de siempre. Como si fuera a ser reubicada. Como si fuera a recibir atención especial. Pero no fue llevada a otra cámara de cuidado. Fue llevada a la cámara de alimento. Y allí, sin ceremonia, sin vacilación, fue consumida. Todo el nido continuó funcionando con normalidad. Las rutas siguieron su ritmo. Las centinelas permanecieron en sus puestos. La reina continuó poniendo huevos. Como si nada hubiera pasado. Como si fuera solo otra tarea en la lista, otro engranaje del sistema funcionando en su lugar. Pero eso no era lo peor. En los días siguientes, el proceso se aceleró. No de forma caótica, y eso es precisamente lo que resulta aterrador. De manera organizada, metódica. Las obreras comenzaron a hacer una selección silenciosa entre las larvas. Las más débiles, las más pequeñas, las que tenían menos probabilidades de sobrevivir hasta la adultez, fueron las primeras en ser elegidas. Era una lógica brutal, pero seguía siendo lógica. La colonia no estaba enloqueciendo. Se estaba adaptando. Y funcionó. Por un tiempo, funcionó. El consumo interno de larvas generó suficiente energía para mantener activas a las obreras adultas. El nido sobrevivió la primera semana. Luego la segunda. Las forrajeras continuaron intentando encontrar alimento afuera, pero ahora con menos urgencia, porque había una fuente de alimento dentro del propio nido. Una fuente que se renovaba automáticamente, porque la reina no dejaba de poner huevos. Y fue ahí cuando ocurrió el giro inesperado. Ese tipo de revelación que cambia por completo la forma en que entiendes todo lo anterior. Durante semanas, investigadores que monitoreaban una colonia en condiciones controladas de escasez observaron exactamente este comportamiento. Al principio, lo interpretaron como un mecanismo de defensa temporal, algo que cesaría en cuanto regresara el alimento. Un ajuste cruel, pero racional. Estaban equivocados. Lo que descubrieron fue que, después de cierto punto, la colonia no volvió a su comportamiento anterior incluso cuando el alimento fue reintroducido. El sistema había sido reconfigurado. Las obreras continuaron consumiendo larvas incluso con las reservas llenas. Como si el nido hubiera aprendido un nuevo patrón. Como si la línea entre cuidar y consumir hubiera sido borrada para siempre dentro de ese organismo colectivo. Pero eso no era lo que quitaba el sueño a los investigadores. Lo que realmente los perturbó fue otro dato. Un detalle pequeño, casi imperceptible en los registros, pero que una vez que entiendes lo que significa, es imposible ignorar. Durante el periodo de canibalismo, la tasa de postura de la reina había aumentado. No disminuido. Aumentado. Como si el sistema hubiera encontrado un equilibrio perfecto y perturbador, la reina generando vida a máxima velocidad, y la colonia consumiendo esa vida de manera controlada, utilizando a sus propias crías como combustible para seguir existiendo. Un ciclo cerrado. Un motor que se alimenta de sí mismo. Y la pregunta que ningún investigador ha logrado responder con certeza hasta hoy es la más simple, y la más aterradora de todas. ¿La colonia sabía lo que estaba haciendo? ¿O el sistema simplemente funcionó? La sequía pasó. Las lluvias regresaron. El bosque despertó de nuevo. Los insectos reaparecieron en las hojas. Las fuentes de azúcar volvieron a fluir. La comida que había desaparecido durante semanas estaba de vuelta, abundante, accesible, esperando. Las obreras forrajeras salieron como siempre. Regresaron cargadas. Las reservas fueron reabastecidas. El nido volvió a latir con la energía de antes. Todo volvió a la normalidad. Excepto que nada volvió a la normalidad. Cuando los investigadores analizaron la colonia semanas después del fin de la escasez, lo que encontraron no era el mismo organismo de antes. Por fuera, parecía idéntico. Las rutas, los túneles, la organización, la reina en el centro de todo, todo en su lugar. Pero los números contaban otra historia. La población de larvas estaba significativamente por debajo de lo esperado para una colonia de ese tamaño con acceso pleno a alimento. Las cámaras del criadero, que deberían estar rebosantes de vida, estaban parcialmente vacías. Y las obreras responsables del cuidado de las crías continuaban con ese comportamiento extraño, esa vacilación, esa presencia prolongada alrededor de las larvas jóvenes. El patrón no se había apagado. Había sido incorporado. Pero eso no era lo peor.
Lo que vino después fue el dato que hizo que los investigadores dejaran de escribir por un momento y simplemente permanecieran en silencio frente a los registros. La reina había aumentado su tasa de postura durante la crisis, eso ya se sabía. Pero lo que los datos mostraron es que no había vuelto a su ritmo anterior después de que la comida regresó. Seguía produciendo huevos a un ritmo acelerado, como si su sistema biológico hubiera sido recalibrado por la presión de la escasez. Más huevos siendo generados, menos larvas sobreviviendo hasta la adultez. Un ciclo que continuaba girando incluso sin necesidad. La colonia había desarrollado un comportamiento que no existía antes de la crisis. Un comportamiento que ya no tenía una función racional, porque la amenaza había pasado. Y aún así persistía, grabado en algún nivel del organismo colectivo como una memoria que el sistema no sabía cómo borrar. Y fue ahí cuando surgió la pregunta más perturbadora de todo este estudio. No era sobre hormigas. Era sobre lo que ocurre con cualquier sistema vivo, cualquier grupo, cualquier estructura, cualquier organismo colectivo, cuando se ve obligado a cruzar una línea para sobrevivir. ¿La línea vuelve? ¿O simplemente desaparece? Porque lo que esta colonia mostró no fue solo que las hormigas son capaces de canibalismo en situaciones extremas. Eso ya se sabía. Lo que mostró fue algo mucho más inquietante, que un sistema puede atravesar una crisis, sobrevivir a ella, resolver el problema que la causó, y aún así seguir actuando como si la crisis nunca hubiera terminado. Como si el trauma, si es que podemos llamarlo así, se hubiera convertido en parte del funcionamiento normal. Como si sobrevivir tuviera un costo que no aparece en las estadísticas de mortalidad. La colonia sigue ahí hasta hoy. Fuerte, organizada, eficiente, con sus rutas, sus centinelas, su reina en el centro generando vida sin parar. Y en lo profundo, en las cámaras más oscuras del nido, obreras que un día aprendieron a transformar a sus propias crías en combustible continúan haciendo sus rondas por el criadero. Cuidando. O tal vez haciendo algo que ya no tiene un nombre simple. Porque cuando un sistema descubre que puede alimentarse de sí mismo para sobrevivir, y funciona, ese descubrimiento no desaparece cuando el peligro pasa. Permanece. Esperando la próxima sequía. La pregunta no es si esto ocurre con las hormigas. La pregunta es, ¿cuántos otros sistemas con OC? Es que han aprendido lo mismo.